Listo, entonces, no sé, oh, qué pena, no tiene audio. ¿No se escuchó? Qué lástima. Me digan, qué mal. Oh, caramba, qué pena. No, no, pues, sabe que bueno, ya que no se guardó, no se escuchó el audio, que era lo que me interesaba. Justamente quería que escucharan era el audio más que vean el video en realidad. No sé qué pasaría porque no se escuchó. Bueno, se los voy a dejar. Es un video cortito, como vieron, ¿no? Es 3 minutos más o menos, no es tanto. Se los voy a dejar en este mismo momento. Se los voy a subir al grupo de WhatsApp para que, para que podamos, para que lo puedan ver un ratito. Que me dan solo un segundo, porque si no, no nos vamos a quedar con esa duda, ¿ok? Denme solo un segundito. Listo. Ya se está subiendo, pues tiene 3 megas. Y para que ustedes lo escuchen, que es la parte, bueno, lo pueden escuchar al final de la clase, para que se entienda un poquito la parte conceptual, que era lo que íbamos a estar hablando de esto, ¿no? Pero en esencia lo que les estaba diciendo, se estaba explicando en este video, es de forma muy general qué es el reactivo limitante, cuál es el reactivo en exceso y el rendimiento de la reacción. Eso conceptualmente, igual como les dije, lo vamos a abordar un poquito más en como material de apoyo. Así que no habría ningún problema con que después vamos a comprender un poquito más de eso también. Voy a subir unas diapositivas con información de la parte del reactivo limitante que también contiene ejercicios. Entonces, dicho esto, para ir avanzando con esta clase, por favor me indican si se puede ver bien todo, porque como estoy aquí un poquito reducido del espacio, sí es importante que todos podamos leer el ejercicio. Entonces, qué es lo que vamos a hacer en esta cuestión ya, hablando ya del reactivo limitante y el reactivo y los reactivos que están en exceso? Entonces, para comprender bien cómo es esta cuestión, que como les decía, se estaba explicando un poco en el video, pero no vamos a retroceder o a volver para atrás para explicar esto, sino que necesitamos avanzar con los ejercicios. Como les indicaba en la anterior clase, es importante que tratemos de ocupar un tiempo no tan amplio en cuanto a la explicación, y yo me iba a enfocar un poco más en la explicación de los ejercicios para que se entienda esta parte, que es la parte medular a la hora que ustedes tengan que hacer sus exámenes, sus aportes. Ahora, en este sentido, en el sentido de los aportes en los cuales habrían de estar ejercicios de estequiometría que incluyen el reactivo limitante, vamos a tener exactamente lo mismo que apareció al final del video, que no se escuchó, pero ustedes pudieron ver donde hay una pregunta y hay una serie de respuestas con el porcentaje para saber la respuesta de esa ecuación que se hace. Entonces, para el examen, lo que vamos a hacer, si se incluye estas preguntas que se van a incluir, de eso, denlo por seguro, en la prueba o el aporte, entonces lo que va a hacer es que se va a dar un poco más de tiempo en el examen para que ustedes puedan hacer el ejercicio en un tiempo prudencial y puedan obtener la respuesta, ¿ok? Entonces eso voy a tener que hacer yo, porque eso hice el semestre pasado y bueno, y sí funcionó. Afortunadamente los estudiantes pudieron hacerlo, como sí practicaron aparentemente los ejercicios, entonces los hacían rápido, los resolvían y podían encontrar la respuesta dentro de las respuestas múltiples. Porque obviamente, como les explicaba, meter fórmulas o gráficos o cosas así en los exámenes se está complicando mucho, porque el Moodle aparentemente genera muchos problemas cuando queremos meter flechas o símbolos o cosas así. Entonces, para evitarnos eso, hacemos la pregunta. Ustedes tienen que hacerla en el cuaderno y luego, una vez que tengan la respuesta, poder responder en sus respectivas pruebas, ¿ok? Entonces, bueno, ya entrando en materia del ejercicio y para explicar esta cuestión de los reactivos limitantes, como les decía, por favor, si se alcanza a ver alguna, o si no se alcanza a ver, por favor me indican, ¿no? Un recordatorio más también es que no se olviden de tener sus tablas periódicas, ¿ok? Como ya les dije en la clase anterior, en este punto de su aprendizaje es crucial que ustedes tengan sus tablas periódicas, una tabla periódica a mano.
porque vamos a necesitar la información del peso atómico de los elementos. Por ejemplo, para este caso vamos a necesitar la información del oxígeno, que ya sabemos que es 16 el peso atómico, también del carbono, que sabemos que es 12, y del hidrógeno, que también sabemos que es 1. Básicamente eso es lo que vamos a necesitar. Entonces, leyendo ya el ejercicio aquí, por eso me estoy haciendo para un lado para que ustedes tengan la visión completa. Si pueden, como les digo, tomen un cuadernito y vayan apuntando para que vayan practicando conmigo, ¿ok? Entonces, tenemos que 110 gramos de propano. El propano, si nosotros hacemos el propano son 3 carbonos, si nosotros hacemos la molécula, sabemos que tiene 3, y vamos a completar aquí. ¿Recuerdan esto? Perdón, aquí. Sí, sería así básicamente, ¿no? Entonces sería, el propano tenemos 1, 2, 3 carbonos, por eso está aquí, C3H8. Entonces tenemos 3, sí, 5 y 8 hidrógenos, ¿ok? Ese es el gas propano, pero condensado a esta fórmula que está aquí, cuando la queremos escribir condensada, no como una cadena de carbonos, la podemos escribir ya haciendo la sumatoria de los elementos. En este caso el carbono tenemos 3 y el hidrógeno 8, ¿ok? Entonces nos dice que la información lo que nos dice que tenemos 110 gramos de propano se queman en presencia de 160 gramos de oxígeno. Al ser un hidrocarburo, los hidrocarburos en presencia de oxígeno producen una reacción, y de esta reacción, de la combinación del hidrocarburo, el propano en este caso, con el oxígeno, se va a producir dióxido de carbono y agua. Estos dos van a ser los productos que se generan por estas reacciones. Entonces, vamos a tomar en cuenta algunos detalles, ¿no? Ya tenemos la parte teórica de la pregunta del ejercicio. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que hacer para estos ejercicios? ¿Okay? Para llevar un orden, para que no haya una forma de confundirnos, porque si nosotros lo hacemos así como solíamos hacer, yo era bastante desordenado, les comento, yo no era una persona muy ordenada que digamos, y yo hacía mis ejercicios y hacía toda una ensalada de todos los cálculos que había que hacer, y al final eso puede crear un poco de confusión. Afortunadamente para mí, siendo una persona desordenada, para mí afortunadamente tengo alguna especie de visión rara ahí que se guarda esa información en mi cerebro, y sé exactamente dónde está la información, pero eso es para mí, no para ustedes. Ustedes traten de hacerlo ordenadito, por eso estoy haciendo este esquemita, ¿ok? Entonces, lo primero que van a hacer, lo primerito, es que tienen la reacción aquí, que está puesta aquí, que está el C3H8, que es el propano, el oxígeno, acuérdense que es oxígeno molecular, por eso tiene 2, van a producir CO2 o dióxido de carbono y agua, ¿ok? Entonces, debajo de cada uno de estas moléculas vamos a poner una tablita, ¿ok? Vamos a hacer eso. Y en un lado, como en este caso nos está dando la información de que tenemos 110 gramos, entonces tenemos gramos, y también lo que nos pide aquí es en gramos. Pero en estos ejercicios de estequiometría, perdón, disculpen, en los que incluye los cálculos del reactivo limitante, vamos a necesitar la información de los moles, ¿ok? Entonces, en la tablita vamos a poner en una parte, arriba, por ejemplo, los gramos, y abajo los moles. Listo. Entonces, ya tenemos esa primera parte, que incluso vayan haciendo una listita. Uno, por ejemplo, aquí puedo poner 1, tablita, tabla. 2, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer después de esto de aquí? Vamos a equilibrar la reacción. Recuérdense que yo les explicaba en la clase pasada que es muy probable que yo le dé la reacción así, pero la reacción necesitamos hacer la parte del equilibrio, porque aquí está desbalanceada esta reacción, ¿ok? Entonces, recuerden también la regla de la clase pasada: metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. Vamos siguiendo la misma regla para no confundir. Vamos contando entonces, no tenemos metales aquí, solo tenemos carbono, oxígeno e hidrógeno. Entonces, como no tenemos metales, nos vamos a los no metales. Tenemos 3 carbonos aquí y tenemos un carbón acá. Entonces, vamos a poner 3. Ahora sí ya tenemos 3 carbones y 3 carbones. Ya estarían equilibradas. Ahora seguimos con los hidrógenos. Tenemos 8 hidrógenos aquí y en la reacción tenemos solo 2. Entonces, para que estén iguales, vamos a ponerle 4 hidrógenos acá. Entonces ahora 4 por 2, 8, y 8 acá ya estarían equilibrados.
Y ahora vemos los oxígenos. En este caso, en este lado de la reacción tenemos 2. Y acá tenemos 3 por 2, 6. Y 4 acá tenemos 10. ¿Ok? Entonces, del lado del producto tenemos 10 oxígenos. Y en el de los reactivos tenemos solo 2. Entonces le ponemos un 5 aquí. Y ya estaría equilibrado. ¿Ok? Paso 2, equilibrar. ¿Ok? Vamos siguiendo paso a paso. Por favor, si alguien tiene una duda, estoy tratando de ir lo más despacio posible para que no tengamos ningún problema. Vamos a irlo poniendo acá arriba. Entonces ya tenemos el 1 y el 2 que es el equilibrar. Una vez que tenemos hecho la tablita de lo del equilibrio, ¿cuál sería el siguiente paso? El paso 3, en este caso, sería obtener los pesos moleculares. Los pesos moleculares. Y para eso, como les estaba explicando hace un ratito, necesitamos nuestras tablitas. Entonces, vamos haciéndolo aquí a un ladito para hacer. Entonces, tenemos 3 carbonos y los carbonos, el peso atómico de carbono es 12, acuérdense. 12 por 3, entonces esto sería 36. Ya tenemos un dato, 36. Aquí, y los hidrógenos tenemos 8. ¿Ok? 36 más 8 son 44. ¿Ok? Entonces tenemos aquí 44 gramos mol de esta molécula. ¿Ok? Por favor, pueden irlo haciendo para que vayan verificando, mucho mejor. Ustedes mismos con sus tablitas vayan haciendo los cálculos. Los oxígenos. Los oxígenos decíamos que su peso era de 16. Entonces, como tenemos 2, 16 por 2 serían 32. Y esto acuérdense que son gramos mol. ¿Ok? Esta es la información, se lo vamos a poner incluso arriba esta información para seguir. La estamos poniendo en rojo para poderlo resaltar. En el CO2 aquí tenemos en este caso un carbono que son 12 y 32 oxígenos. Entonces serían 12, vamos a hacerlo aquí. Entonces serían oxígeno 16, 32 y 12 del carbono, serían 4. Aquí tenemos también 44 gramos partidos por mol. ¿Ok? Y finalmente los oxígenos, aquí tenemos 16 y aquí tenemos 2, serían entonces 18 gramos mol. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí entonces? ¿Sí? ¿Seríamos completos? ¿No habría ningún problema? Perfecto. Nadie me dice nada, verán que yo estoy pendiente. Si alguien me levanta la mano, puede abrir el micrófono si tiene alguna pregunta para ir. ¿Puede repetir, profe, por favor? Perdón, si puede repetir. ¿Cómo se multiplicaba? Ok, aquí, por ejemplo en este caso de aquí. El carbono, vamos viéndolo paso a paso. Aquí carbono, vamos a subir a la cama. El carbono, aquí, su peso atómico es 12. Recuerden que aquí está la descripción en este caso, mire. Déjenme ver, sí, aquí está, en todas sus tablas periódicas van a tener un diagrama donde indica qué significa cada uno de los números que están puestos dentro de las cajitas. En este caso lo que necesitamos nosotros es el peso molecular, el peso atómico, el peso que está puesto aquí arriba. ¿Okay? Por ejemplo, como les decía, el carbono tiene 12, su valor es 12. ¿Okay? Entonces, como tenemos 12 por 3, aquí está 12 por 3, serían 36. ¿Ok? 36 que corresponden al carbono. Y 8 hidrógenos, porque el hidrógeno, su peso es 1. ¿Ok? Aquí está del hidrógeno, solamente para verificar. Ustedes ya deberían saber eso, el hidrógeno. Aquí está, 1. ¿Ok? Entonces, como tenemos 1 es el peso del hidrógeno y tenemos 8, entonces serían 8 del hidrógeno. ¿Ok? Entonces, los dos sumados da 44. Que es este que está aquí, 44 gramos partidos por mol. ¿Ok? Esa es la información que ustedes deben poner. Y así para todos los demás. El oxígeno, su peso es de 16 y como tenemos 2, ese acuérdense que es el subíndice con el que se multiplica. No con el que está hacia la izquierda, es con el subíndice que se multiplica. ¿Ok? Con este lo multiplica. Entonces, como son 16 por 2, es 32. ¿Ok? Gramos partidos por mol. Lo mismo para el dióxido de carbono y para el agua.
El agua siempre va a ser facilito, es una constante, a menos que hubiese agua oxigenada, que sería 2,2, ahí sería diferente. Pero el agua siempre va a tener 18 gramos partidos por mol, ¿ok? ¿Quedó claro? Sí, o todavía hay confusión. Por favor, no duden en preguntar, ¿ah? Es importantísimo para mí saber que ustedes están siguiendo la explicación y que no quedaron dudas. ¿Quedó todo clarito? Manitas. Sí, por mi parte, sí. Listo, entonces. Ahora, ¿qué es la información que nos provee el ejercicio? Nos dice que tenemos 110 gramos de propano. El propano, entonces, como tenemos 110 gramos, iría aquí. Acuérdense que les hice hacer en la tablita. Entonces, en la parte de arriba que tenemos gramos, y este es el propano, entonces aquí ponemos los 110. Vamos a ponerlo con otro color, o con rojo mismo, para no perdernos. 110 gramos de propano, que se queman en presencia de 160 gramos de oxígeno. Entonces aquí son 160 gramos, ¿ok? Poco a poco, despacito, despacito. Nos dicen cuántos gramos de dióxido de carbono se están formando. Esa es la primera, en este caso, en este ejercicio, es la única información que nos pide, pero también nos pueden pedir cuántos serían los gramos que se forman de agua también, que de hecho, al final de este ejercicio les voy a dejar para que ustedes resuelvan esa parte. No va a ser tan complicada. Entonces, esta información no tenemos, ¿ok? La información que es lo que nos pide. ¿Cuántos gramos de CO2 se forman? ¿Ok? Hasta ahí estamos bastante bien. Ahora, ¿qué es lo primero que hay que hacer en este sentido para poder ir resolviendo poco a poco esto? Una vez que ya tenemos balanceada la ecuación, que ya tenemos puestos los pesos moleculares, entonces colocamos los datos como les explicaba aquí para poder ir haciendo esta diferenciación y sobre todo que esté bien ordenadito, ¿ok? Ir haciendo esas partes. Entonces, ahora lo que necesitamos es que necesitamos pasar esta información de gramos a moles, ¿ok? Ese es el siguiente paso. Entonces, peso molecular, vamos a ponerle aquí. Pasar a moles. Ese sería el siguiente paso, ¿ok? Después de los pesos moleculares, ahora sí, pasarlos a moles, que ya hemos anotado esta información que tenemos aquí. Bueno, aquí tal vez faltaría, digamos que este es el paso 5 mejor, para no confundirnos. Este sería el paso 5 y el paso 4 sería indicar la información. Indicar la información, que es lo que hicimos ahorita, ¿ok? Y ahí sí para ir pasito a pasito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto para pasar a moles entonces? A ver, lo primero que tenemos que hacer es un factor de corrección. Entonces, aquí sí voy a necesitar más espacio. Entonces, en este momento vamos a fijarnos solo en la tablita para poder ir haciendo los ejercicios porque vamos a necesitar espacio. Entonces, si me dan solamente un segundito, vamos a transferir toda esta información que estamos acá. Por favor, si pueden ir ya anotando, mejor, para no perdernos, que no se vayan a perder. Okay, entonces vamos a hacer esto para poder ir haciendo la información. Vamos a pasar la tablita a la parte de arriba para ir rellenando esta información que es lo que nos pide, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo otra vez. C3H8. Esto eran 44 gramos, ¿ok? Más 5 o 2, si mal no recuerdo, por favor, esto era 32 gramos partidos por mol. Esto nos daba, ¿cuánto nos daba? ¿Que me recuerden, por favor? Creo que eran 3 CO2, ¿verdad? Y esto era 44 también, o me equivoco. Más agua. Y ahí creo que estaba completo, ¿no es verdad? Esto era 18. Por favor, si alguien que me pueda recordar en caso de que me esté olvidando de algo. Queda 4H2O. ¿Ya ven? Entonces vamos a ponerle aquí para saber qué fue lo que balanceamos. Esto de aquí era, ¿verdad? Aquí necesitábamos estar
Entonces, aquí... teníamos que esto era 110 y esto era 160. Y esto no sabíamos. Perfecto. Listo. Entonces ya que tenemos esta información aquí, como les decía, lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo pasar esta información de aquí a moles. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos aquí? Tenemos esta información. Vamos a hacer inicialmente de esto, ¿no? Ok, aquí hay un detalle que es importante que antes de empezar con el ejercicio que ustedes noten, ¿ok? Si nosotros vemos que tenemos 160 gramos de oxígeno, entonces pensaríamos que este es el que está de más, o sea, este es el que tiene más que sería el que limita que esto se reaccione, ¿ok? Porque aparentemente es más, pero obviamente no es así. Esto no siempre es así, no porque veamos un número más grande, ese nos va a dar la información. Y en este tipo de ejercicios ustedes se van a dar cuenta que no necesariamente el reactivo limitante es el que tiene más, ¿ok? Esto es muy importante que se tome en cuenta, ¿no? Apenas ustedes vean esto, no importa si está más, si está menos, para que ustedes tomen una decisión inmediata. Es importante realizar los ejercicios para que ustedes los puedan ir viendo. Entonces vamos partiendo por el propano. ¿Qué es lo que se hace aquí en este caso con el propano? No se lo pongo negro. ¿Qué es la información que tenemos? Tenemos 110 gramos partidos por mol de C3H8, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros para pasarlos a moles? ¿Okay? Lo primero que vamos a hacer es un factor de corrección. Entonces vamos a poner aquí gramos partidos por mol de C3H8. ¿Por qué hacemos esto en este orden así? Porque necesitamos eliminar esto para quedarnos con moles, que es lo que necesitamos, ¿ok? Esto es lo que necesitamos. Entonces, por eso, aquí está, esto es lo que necesitamos y por eso es que este tiene que quedar siempre arriba, en este caso. Y lo que vamos a eliminar, que en este caso, moles de C3H8 con moles de C3H8, eso se va a ir. Recuerden ese orden, por eso le estoy poniendo despacito, ¿ok? Si alguien en este momento se confundió, no entendió algo, por favor dígame. Y yo le vuelvo a explicar de nuevo esta partecita. Si nadie tiene problemas, entonces continuamos. Pero por favor, activen su micrófono y me dicen, profe, espérense un ratito que no entendí. Entonces, lo primero, como les decía, ponemos la información 110 gramos de C3H8 y ponemos esos mismos gramos de C3H8 acá para poderlos eliminar. Entonces, estos gramos de C3H8, ¿con qué los vamos a nosotros a eliminar? Aquí está arriba la información. Por eso les decía que este paso es primordial y es antes. Entonces tenemos 44 gramos, que son los que van aquí abajo. ¿Okay? 44 gramos, que es 44 gramos es por cada mol, o sea, un mol. Esa información que tenemos ahí. ¿Listo? Siempre va a ser esta información aquí, 44 gramos es por cada mol, ¿ok? Que tenemos ese peso. Entonces, los 110 gramos vienen aquí. Recuerden que el factor de eliminación en este caso son los gramos de C3H8, que es la molécula. No estamos haciendo nada con nada acá. Estamos trabajando con el primerito hasta ahorita, con esta primera parte. Entonces ya tenemos eso aquí. Y necesitamos la información de los moles. Por eso esta información viene en la parte de arriba. ¿Qué es lo que se va a hacer para obtener? Entonces, el 110 con este factor de corrección se multiplica por el 1. Multiplica por el 1 y se divide. Y tengo que explicarlo así porque si no las personas a veces se pierden, por el 44. Tengo que explicarlo así despacito porque les cuento que incluso yo también en la universidad también tenía ese problema. A veces me confundía con el orden. Y tengo que explicarlo así porque esta es la parte en la que ustedes necesitan quedar súper claros. Entonces multiplica por el de arriba, por el numerador y dividen por el denominador. En este caso, 110 por 1 dividido para 44. La respuesta de esto, si mal no recuerdo, es 2.5. Déjenme verificar en la calculadora, solamente para verificar. ¿Qué estoy haciendo? 110 dividido por el 44. 2.5, ahí está. ¿Ok? Entonces comprobado.
Listo. Ya estamos bien con eso. Hay alguien que, por si acaso, déjenme verificar si hay alguien que, es que a veces me dicen que se desconecta. Ok, Jason Ponce. Listo, Jason también ya está admitido. A veces así es uno. Entonces, esta información que tenemos aquí, ya tenemos estos moles. Perdón. Ya tenemos este primer dato aquí. Lo vamos a poner con negro para saber. Primera información. ¿Ok? Ya estamos con la primera información que necesitamos. Ahora, borramos esto ya una vez que lo hicimos. Y el siguiente ya a ustedes también se les va a hacer un poquito más fácil. Entonces lo mismo, tenemos la misma información. 160 gramos de oxígeno. Factor de corrección, vamos a poner aquí también gramos de oxígeno para poder eliminar esta parte. Y necesitamos la información de los moles, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Los gramos de oxígeno, ¿cuánto está acá? 32 gramos de oxígeno. ¿Ok? Y esto es por un mol. Entonces, el mismo procedimiento. 160 por 1 dividido para 32. Y esto nos da 5. ¿Ok? Solamente por verificar de nuevo. 5. ¿Ok? Entonces estamos bien. 5 moles, que es lo que nos quedó acá. 5 moles. Ok, entonces tenemos 5 moles de oxígeno. Vamos a poner, incluso hacerlo redundante para que quede bien clarita esta información. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien no está entendiendo? ¿Todo bien? Pulgar arriba. Bueno, no hay ningún pulgar arriba, pero lo doy como... Exacto, chévere. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, Valeria. Gracias, Marta. Y gracias, May, etcétera, etcétera. Todo chévere, entonces. Bien. Entonces, hasta aquí, todo clarito, y ya ven que ya vamos obteniendo la información. Ahora, ya tenemos esto, entonces, esta parte de aquí. Una vez que ya tenemos esto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que localizar o identificar el reactivo limitante. Vamos a ponerlo aquí, lo anoto y lo borro, entonces. Este creo que era el 6, ¿verdad? Perdón, mi letra es terrible, por cierto. Ya sé que ya se dieron cuenta. El reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Ok? Ese sería el siguiente paso. Entonces, identificar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. En este caso, seguimos viendo que hay más oxígenos. Y eso quiere decir que si hay más oxígenos, entonces para que estos 2.5 moles de propano puedan seguir reaccionando, necesitaríamos más oxígenos, ¿ok? ¿Cómo vamos a saber esto? En este momento solamente yo estoy asumiendo porque ya me di cuenta que ya tenemos más oxígeno, pero ese no es el que está en exceso. Ojo con esta parte, ¿ok? No es el que está en exceso, no es el que tiene más, el que está en exceso. Eso les decía, entonces vamos a hacer entonces la revisión de eso. Identificar cuál es el limitante y cuál es el que está en exceso. Vamos a partir por cualquiera de los dos. El orden en este momento no nos interesa mucho, entonces vamos a tomar en cuenta este dato que está aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en este caso para poder perdón, para poder saber cuál es el que está en exceso? Vamos a partir de la información que está aquí que tenemos, que sería 2.5 moles. 2.5 mol. Esto sale como mol de C3H8, ¿ok? Este factor de corrección va a ser exactamente lo mismo a lo que estábamos viendo anteriormente. Así mismo también vamos a eliminar mol de C3H8. Esto con la finalidad de que esto se vaya, ¿ok? Entonces, por cada mol, que es lo que teníamos aquí, por cada mol de C3H8, se van a producir, a ver, espérense un segundito,
¿Cuántos moles de oxígeno? A ver, por cada mol de C3H8, ¿cuántos moles de oxígeno se están quemando? En este caso aquí serían 5 moles de oxígeno. Perdón, no era el de arriba, era el de abajo, estaba confundido. 5 moles de oxígeno. ¿Ok? 2.5 moles de C3H8, ¿por cuántos moles de oxígeno? Por cada mol de C3H8, ¿cuántos moles de oxígeno se van a estar quemando? Entonces el mismo proceso. Muy facilito entonces lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 2.5 multiplicado, acuérdense, por el de arriba, por 5 y dividido para 1. Entonces multipliquemos. Vamos multiplicando. Haciéndolo despacito para que no haya problema. 2.5 por... Perdón, 5. Dividido para 1, que es lo mismo, sería 12.5. 12.5 moles de oxígeno. Eso quiere decir que para poder quemar toda esta cantidad de moles de C3H8, o sea, de propano, todos estos 2.5 moles de propano, vamos a necesitar 12.5 moles de oxígeno. ¿Okay? Entonces, obviamente, y 12.5 moles de oxígeno no tenemos, solo tenemos 5. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es el reactivo que está limitando aquí? El oxígeno. ¿Okay? El oxígeno está limitando porque no hay suficiente oxígeno para quemar toda esta cantidad de moles de propano. ¿Okay? Y este es el que está en exceso. Entonces, exceso ilimitante. Esto era lo que quería que ustedes puedan ver para que se entienda por qué puede haber confusión. O sea, y generalmente... Licenciado, ¿será que puede explicar otra vez? No le entendí esa parte. Claro, por supuesto, sí, esa es la idea, por favor. Y cualquier duda siempre, por favor, dígame de nuevo esta parte, ¿no? Vamos un poquito más atrás. ¿Quién era que me está? May, me parece, no sé quién era. Bueno, no sé quién estaba, pero bueno, para la persona que me preguntó. De nuevo, tenemos aquí ya la información que ya la obtuvimos por este medio que ya les explicaba, por la reacción simple, que sería básicamente una regla de 3. Entonces nos dio que los 44 gramos de C3H8, entonces con esta información de los 100 gramos, son en total 2.5 moles de propano y son 5 moles de oxígeno. Para nosotros saber cuál es el reactivo limitante y cuál es el que está en exceso, necesitamos también hacer asimismo un factor de corrección. No importa cualquiera de los dos acá. Se podríamos haber hecho con el oxígeno, pero en este caso yo escogí el primero que está acá para saber cuál de los dos es el que está en exceso y cuál es el limitante. Entonces, como empecé con este lado aquí, teníamos la información que son 2.5 moles, ¿ok? Aquí está, moles de propano. Como ya les expliqué anteriormente, necesitamos eliminar esta parte de aquí para quedarnos solamente con una información, en este caso la del oxígeno. Podríamos haberlo hecho al revés, como les digo. Pero como necesitamos eliminar esta parte de los moles de propano, entonces ponemos en la parte de abajo de la ecuación los moles de propano, que viene siendo 1. Es decir, por cada mol de propano vamos a quemar 5 moles de oxígeno. Esto va a quedar así. Este también va a quedar siempre como 1, como el anterior ejercicio, ¿okay? Que es el equivalente a 1. Entonces, ¿qué es lo que generalmente va a quedar en este caso? Si es que tuviésemos, por ejemplo, si aquí hubiese cambiado, si aquí tuviéramos un 2, aquí le hubiéramos puesto 2, pero como nomás hay 1, o sea, por eso no se escribe, entonces por eso tenemos esta información aquí. Y multiplicábamos el 2.5 por 5 y lo dividíamos para 1. La respuesta era 12.5 moles de oxígeno. Eso es lo que se necesitaría para quemar solamente un mol de C3H4. Entonces, mejor dicho, esta información que obtuvimos en este cálculo aquí, que es 12.5, lo que nos dice es que para quemar toda esta cantidad de moles de propano, o sea, los 12.5 necesitamos, los 2.5, necesitamos 12.5 moles de oxígeno. Por eso es necesario que ustedes vayan haciendo estas ecuaciones para que puedan entender. Y
la información que tenemos aquí en la tabla dice que solamente tenemos 5 moles. Entonces, necesitaríamos más oxígeno. Eso quiere decir que como necesitamos más oxígeno para quemar todo esto, obviamente lo que nos está limitando para poder hacer que toda esta cantidad de propano reaccione es el oxígeno. Por eso se llama reactivo limitante. Este es el que está limitando porque no hay suficiente. Si hubiese más moles, esto se seguiría quemando. ¿Okay? Se seguiría quemando hasta que se consuma todo. Pero como no hay suficiente, este es el que está limitando y este es el que está en exceso. ¿Ok? No sé si quedó claro hasta ahorita. Pero lo importante es hacer esta conversión de aquí para obtener este resultado, que es el que nos interesa, y este resultado nos va a decir qué tanto de una sustancia se necesita para consumir el otro. Puede ser que haya sido al revés. Es más, hagámoslo al revés ahorita. Digamos que tenemos 5 moles de oxígeno. ¿Ok? Vamos haciendo esto. Que va a ser básicamente lo mismo. Entonces aquí también vamos a poner moles de oxígeno. ¿Ok? Para poderlos eliminar. Recuerden eso. Y vamos a necesitar saber los moles de propano. Entonces aquí vamos a poner el 1 porque, perdón, aquí sería 5, ¿sí? Porque estamos viendo el de acá, si mal no recuerdo, ¿no? Vamos a ver. Y los moles de propano, que sería 1. ¿Qué hice? ¿Dónde estoy? Ah, no, acá estoy. ¿Qué es la información de acá? Vamos viendo una calculadora a ver si la información que nos da es la misma o es diferente. Ok, entonces tendríamos 5 por 2.5 dividido para 5. ¿Qué pasó? Dice algo mal. 5 por 2.5 dividido para 5. La respuesta sería 2.5 moles de C3H8. Es decir, que para este caso, si nosotros para poder consumir todo el oxígeno que está aquí necesitamos 2.5 y el oxígeno tenemos solo 5, entonces obviamente aquí nos está dando la misma información pero a la inversa. ¿Ok? Entonces ya sabemos que este está en exceso, porque para quemar toda la cantidad de oxígeno necesitaríamos tener también 2.5 moles de CO3, o sea, este que está aquí lo que nos está diciendo es que está en exceso, que he visto a la inversa. Entonces, pero casi que lo primordial en este tipo de cálculos, en este tipo de cosas que necesitamos nosotros ver es siempre guiarnos un poquito por ver cuál es el que está más, en este caso este de aquí, y luego hacer el cálculo para saber si eso es correcto. Entonces, bueno, ya que teníamos esta información, ya sabemos que el reactivo limitante, en este caso, es el oxígeno, ¿ok? Entonces ya explicada esta parte. Entonces vamos a borrando esta parte para saber, ya sabemos. Entonces esa sería una de las primeras respuestas que se piden generalmente en los ejercicios. ¿Cuál es el reactivo limitante y cuál es el que está en exceso? Entonces ya que hemos partido y ya tenemos esta información de cuál es el producto del reactivo limitante, entonces ya vamos a comenzar con eso para obtener esta información que necesitamos, que era lo que nos pedían, cuántos gramos de dióxido de carbono se necesitan. Entonces vamos a partir de la información que obtuvimos aquí, que es el reactivo limitante en este caso. ¿Cómo se obtiene esta información? En este caso no tenemos nada aquí, nos piden cuántos moles, cuántos gramos, pero ni siquiera tenemos cuántos moles son. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder resolver esto? Lo primero que tenemos que hacer es partir de la información del reactivo limitante, que son 5 moles de oxígeno, ¿ok? Lo mismo, como les he explicado ya otras veces, vamos a necesitar eliminar los moles de oxígeno también en este caso, para poderlos eliminar.
¿Qué es lo que tenemos aquí en este caso? Ay, perdón. Ay, caray. Disculpe. Entonces tenemos aquí que aquí vamos a utilizar la información de la estequiometría de la fórmula. En este caso de aquí, vamos a utilizar la información de la estequiometría de la reacción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos, como el oxígeno. Y tenemos aquí esta información de aquí. Como tenemos 5 moles de oxígeno y queremos eliminar los moles de oxígeno, necesitamos ver la información de la estequiometría de la fórmula. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos 5. Aquí, esta información necesitamos para esto. ¿Ok? 5 moles de oxígeno. Ahora tenemos 5 por 5. Y por los 5 moles, ¿cuánto? Para que obtener 3 moles de CO2, se necesitaban 5 moles de oxígeno. Entonces serían 3 mol de CO2. De nuevo, aquí está la información. ¿Okay? Esta información es lo que está aquí y esta información es lo que viene aquí. ¿Okay? Recuerden que iniciamos con la información de esto de aquí. Esto es lo que necesitábamos, la información del activo limitante primerito. Que ahora vamos a saber cuántos moles de CO2 tenemos. Entonces 3 por 5, 15, dividido para 5 a 3. Entonces 3 moles de CO2. ¿Okay? Entonces ya tenemos esa información. Vieron que esta parte está relativamente más fácil, pero si no tenemos esta información de acá, no vamos a poder hacer nada. Entonces, he tenido que hacer así para que podamos ir viendo poco a poco todo lo que, de dónde se obtiene cada una de las cosas. 3 moles CO2. ¿Ok? Esto es lo que viene, esto que está aquí es esta información de aquí. Listo. Entonces ya tenemos ese dato de ahí. Pero lo que nos está pidiendo el ejercicio son los gramos. Los gramos de CO2. ¿Okay? Y eso es lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Pero si no teníamos esta información de aquí, no íbamos a poder resolver el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Exactamente lo mismo, pero esta vez utilizamos esta información de los moles de aquí. Entonces tenemos 3 moles de CO2. Recuerden que esto necesitamos eliminarlo para saber acá. Y aquí arriba nos está pidiendo en gramos. De una vez nosotros vamos poniendo la información que nos están pidiendo aquí arriba. Para saber gramos de CO2. Eso es lo que necesitamos saber. Esto es lo que nos pide. ¿Cuánto? Recuerden, ¿cuánto era esto? Entonces ya tenemos la información de los moles del CO2. Entonces eso viene aquí. Los gramos que tenemos aquí. ¿De dónde vamos a obtener esta información para poder poner aquí? Aquí está la información, aquí arribita. Tenemos 44 gramos de CO2. ¿Ok? ¿Sí estamos bien hasta ahí? Y estos 44 gramos son por cada mol de CO2, que es lo que necesitamos eliminar. Entonces, moles de CO2, moles de CO2. 3 por 44 dividido para 1, esto es igual a 132 gramos de CO2. Y ya estaría la respuesta. Y esa es la información que nos está pidiendo. Vamos a poner con rojo ahí. Y esta es la información que necesitamos aquí. 132 gramos de CO2. Y ya estaría resuelto el ejercicio. Entonces, básicamente es una conversión y reconversión una y otra vez de cada uno de estas fórmulas para poder entender. Pero recuerden la parte más importante que les decía. O sea, cuando ustedes vean inicialmente una información así, ya que está dado en gramos, y ustedes vean que también está más, en ese momento no vamos a tomar la decisión para decir, bueno, el reactivo limitante es el oxígeno porque tiene más, ¿ok? No, eso no es así, ¿no? Entonces necesitábamos primero obtener los moles, vamos repasando los pasos más o menos. Primero era hacer la tablita. Segundo era
balancear la ecuación, eso era importantísimo. Tercero, íbamos a colocar los datos que nos estaba dando la información, que eran los 110 gramos para el propano y los 160 para el oxígeno. Y después de esto, hacíamos, cambiábamos esta información de los gramos a moles. ¿Okay? Eso estaba también facilito, eran los mismos factores de conversión, lo mismo. Y de ahí ya teníamos esa información. Una vez que teníamos convertido esos moles, podíamos asumir inicialmente en este caso que como todavía el oxígeno era el que estaba en mayor cantidad, era el reactivo limitante, sin embargo necesitábamos hacer esta conversión. Entonces lo que hicimos fue tomar el primero, que eran los moles de propano, lo multiplicábamos por los moles de oxígeno, bueno, esa es la parte que expliqué, y nos quedaron que entonces la respuesta era 12.5 moles de oxígeno se necesitaban para quemar toda esta cantidad de propano. Entonces, como no había suficientes moles de oxígeno, solamente eran 5, ese era el reactivo que nos estaba limitando. ¿Okay? Entonces, ahí ya teníamos visto esa información y ya una vez que teníamos llena esta primera parte, ahora sí pasábamos a resolver las siguientes partes del ejercicio o la siguiente parte que era obtener la información inicialmente de los moles del CO2 y esto se hacía tomando también la información del reactivo limitante para poder obtener esa respuesta, que era bastante sencilla. Y una vez que teníamos ya esa información, ya podíamos saber cuántos gramos de dióxido de carbono eran los que se producían en esta reacción. Y hasta ahí era la parte de la explicación. Entonces, para ustedes les va a quedar, para ahorita, no para mañana, sino para ahorita, resolver esta parte de aquí, que estaba muy sencillita. Entonces, ustedes lo resuelven en este rato. Les voy a dar 10 minutos y me lo envían al correo, como mensaje privado, para saber que ustedes mismos lo estaban haciendo y que nadie les ayudó, ¿ok? Entonces, esta partecita me lo envían ahí para poderles ayudar. Toda esa información que ustedes puedan hacer, todos estos ejercicios que ustedes puedan hacer en la clase, entre comillas, que estamos haciendo ahorita, nos sirven para que yo, por ejemplo, si alguien tiene al final del semestre algún problema con le faltan décimas o puntos y ustedes están trabajando y me están enviando esta información, yo les podría ayudar para completarles la puntuación. Si se quedan con puntos en exceso, bueno, bien por ustedes, porque yo sé que ustedes son bien pilas y que están sacando buenas notas, así que no creo que les haga mucha falta, pero a veces alguien no presentó una tarea o alguien no le fue tan bien en un examen y le faltan puntos, entonces estos ejercicios o estas, digamos, prácticas inmediatas en este momento, les puede ayudar para después cualquier inconveniente que tengan con las notas. Y con eso sería la explicación de esta clase. Tenemos más información para la próxima. Vamos a hacer un par de ejercicios más de principalmente, de cómo hacer esto del cálculo del reactivo limitante para poder tener la idea más clara. Aunque no sé si alguien tiene alguna cosa que quiera decirme que esté todavía no tan claro, por favor que me lo digan en este momento. Si no, caso contrario, entonces con eso terminaríamos la clase. Una vez más me demoré 50 minutos, que es el tiempo que yo más o menos calculo que deberían demorarse las clases. Y creo que es el tiempo adecuado para que podamos avanzar poquito a poco y no llenarlos de tanta información y sobre todo no crearles confusión. Si yo comienzo a avanzar por esta parte de aquí y no les explicamos bien lo demás, entonces creo que se quedarían muchos vacíos y eso no es la idea. ¿Ok? Por favor, una vez dicho esto, no se olviden de ver el videíto. Son solo 3 minutos, por favor, véanlo con mucho cuidado y detenimiento que les dejé en el WhatsApp, porque, bueno, se queda guardada en la clase. No sé por qué no se escuchó, pero la idea era que ustedes puedan tener la información muy básica, muy general, de qué es un reactivo limitante y qué es el reactivo en exceso, ¿ok? Era muy chévere, muy explicativo, cortito y explicativo el videito. De todos modos, hoy día estoy trabajando para ver si les dejo subida todas las clases y el material de apoyo, pero un detalle que quería comentarles es que es necesario que ustedes entren a la plataforma. Es más, los exhorto para que ustedes de su propia mano salga la propuesta de decirles a los compañeros que no están asistiendo a las clases que busquen los videos y el material de apoyo directamente en la plataforma.
les recuerdo, esto yo les dije anteriormente, les recuerdo que esta cuestión de la asistencia, por ejemplo, ustedes están en la clase ahorita, pero la asistencia no es que yo les estoy tomando, yo no estoy diciendo quién está aquí o quién no, sino que esa asistencia se va a ver reflejada en la cantidad de veces que ustedes entran a la plataforma. Entonces, para subir una tarea o para ver la clase o para ver algún recurso extra que les estoy dejando, eso se va a registrar. Y yo sé que si alguien nunca entró a la plataforma, es muy probable que nunca estuvo en una clase o probablemente nunca entregó una tarea y por supuesto yo no le puedo poner asistencia porque esa asistencia sí se pone en las notas. ¿Okay? Entonces eso es muy importante que tengan en cuenta, sobre todo para este fin de ciclo y que les comenten a sus compañeros, no sé si en privado, no sé si públicamente, en el grupo de la clase, que por favor encuentren las clases y los recursos en la plataforma y esta es la única manera de que ellos puedan ver reflejada una asistencia que es el sistema que la registra, no soy yo como les digo. Lastimosamente, a la nota final, cuando pasamos las notas de la plataforma, se obtienen el número de veces que los estudiantes han ingresado a la plataforma y se hace una extrapolación de que eso más o menos que representaría su nota de asistencia a clases, ¿ok? Entonces, de nuevo, por favor, para sus compañeros, ustedes que son las que siempre están asistiendo a las clases, coméntenle a sus compañeros esto y díganles que entren a la plataforma porque si no se pueden quedar de año por no tener la asistencia, ¿ok? Vamos a cerrar la grabación y con